Tan solo en un año, 648 personas que pertenecen a comunidades indígenas fueron representadas legalmente por un defensor público federal. Chinanteco, Cora, Huichol y Maya son algunas de las lenguas en las que fueron brindados estos servicios gratuitos. Hoy hablaremos del acceso a la justicia de personas indígenas en su propia lengua. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Adriana Rivas Ramírez, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, abogada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto poder estar con ustedes en este foro. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Para tener un contexto del tema, abogada, descríbenos un poco cuáles son los obstáculos que enfrentan las personas indígenas cuando se ven involucrados en un proceso judicial, ya sea como víctimas o como imputados. Bien, cuando una persona se enfrenta al sistema de justicia del Estado, pues en automático se pregunta, ¿no? Ya fuese en calidad de víctima o persona imputada, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué derechos tengo yo como persona imputada, como víctima? ¿Y qué derechos en específico también tengo como persona proveniente de un pueblo y comunidad indígena? Además de que sabemos que algunas leyes, o en la mayoría, pues no cuentan con una traducción que les permita conocer justo cuál es este cúmulo de oportunidades jurídicas para las personas indígenas. Ese es un primer obstáculo que podemos identificar. También, por ejemplo, está el tema de la lengua. Hay a nivel nacional muy pocos intérpretes y traductores en lengua indígena que pueden intervenir en el sistema de justicia penal, por ejemplo. Si corremos con la suerte, hay intérprete o traductor para acompañar a la persona durante su proceso, pero de no ser posible la localización de un intérprete, pues encontramos este problema, ¿no? Puede darse una dilación durante su proceso, durante la investigación, y con ello, pues una afectación a diversos derechos humanos, entre ellos, pues el debido proceso, ¿no? Porque se está dilatando el acceso a la justicia de la persona Y indígena. además, abogada, podría ser que esta persona que funja como intérprete, pues conozca de sus usos y costumbres, conozca su lengua, pero ¿cómo hace esta interpretación o esta traducción de la parte jurídica? Porque conociendo el idioma español es complicado ya estar en una situación con temas jurídicos, tecnicismos, ¿no? Exacto, de hecho la Constitución establece en su artículo segundo que debe ser acompañada una persona que enfrente la jurisdicción del Estado por un defensor que conozca su lengua, que es ahí parte de lo que realiza el Instituto Federal de Defensoría Pública, de hacer un acompañamiento no solamente jurídico, sino, digamos, un acompañamiento de una cosmovisión, de un contexto que proviene de una comunidad indígena y que permite analizar el caso con un panorama totalmente diferente a lo que una abogada o un abogado puede realizar. Ajá, y no es lo mismo tener al abogado, al intérprete, a que en uno solo un defensor especializado conociendo todo la cultura y la lengua. ¿Cómo han fortalecido este servicio que ustedes venían brindando, pero que sabemos que tiene pues muchas mejoras? Platícanos de eso. Claro, dentro del instituto tenemos dos áreas muy grandes. Tenemos defensa penal y tenemos asesoría jurídica. En ambas unidades tenemos hablantes de lengua indígena y que a su vez también son abogados y abogadas. Hemos tenido un crecimiento exponencial desde 2019 en números de personal y también de variantes de lenguas indígenas, y con ello permitimos que haya una cobertura mucho más amplia a nivel nacional y que de alguna manera podamos salvaguardar los derechos de las personas que necesitan ese acompañamiento jurídico por parte de un abogado o de una abogada, y qué mejor que sea una persona que provenga de una comunidad indígena, que entienda su lengua y que pueda crear esta conexión y esta conexión acompañada de confianza, ¿no? De empatía entre una persona servidora pública y la persona que se está representando. Entonces, algunos de los defensores públicos federales no solamente conocen la lengua, sino que pertenecen a las comunidades indígenas.
Exacto, todo el personal que tenemos actualmente, que son 133 servidoras y servidores públicos, todas estas personas provienen de una comunidad indígena y son quienes actúan en representación de las personas indígenas. Qué interesante, porque así sí se logra dar esta parte de la empatía, ¿no? O sea, no solamente que se pongan en su lugar, sino que conocen las circunstancias y sobre todo esta parte de los usos y costumbres. Ahorita que mencionabas, cuando enfrentan un procedimiento judicial por parte del Estado, es muy diferente a lo que ellos están acostumbrados para como una impartición de justicia, ¿no? En sus comunidades. Claro, de hecho, pues podemos tomar como referente el tema de la justicia en las comunidades porque van enfocadas en un ámbito restaurativo, ¿no? De cooperar con la comunidad, de resolver de mejor manera los problemas y me parece que es una buena referencia de cómo tiene que actuar actualmente el sistema de justicia y pues entre estas comunidades tienen sus usos, sus costumbres, sus reglas, sus normas, sus autoridades, entonces es un mundo muy aparte de lo que digamos, el Estado podría contemplar. Claro, y ahí viene esta parte de la Defensoría Pública especializada de hacerles comprender, porque es que también se van a tomar unas medidas pues por parte del Estado, ¿no? Si es que se llega a comprobar que cometieron alguna conducta ilícita. Abogada, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios de este servicio que ustedes están brindando a las personas que pertenecen a comunidades indígenas. Ya estamos de regreso conversando sobre el acceso a la justicia de personas indígenas en su propia lengua. Abogada, ¿qué debemos entender cuando se habla de que este servicio de la Defensoría Pública Federal lo están haciendo con un enfoque interseccional e intercultural? Bien, hay que definir que estos casos principalmente y también del resto de la población que es vulnerable, se tiene que analizar un caso con enfoque interseccional e intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Hacer un enfoque holístico o integral de las circunstancias, situaciones, contexto de la persona. Interseccional porque en algún momento podemos identificar algún motivo de discriminación, ya sea por su origen étnico, por su religión, por sus creencias, por salud y Y de orientación género, ¿no? También. sexual. Exacto, el género también implica una situación que puede poner en desventaja o en desequilibrio o en un puesto de discriminación a la persona. Por esa parte tenemos que hacer un análisis integral de todos los contextos y los enfoques que rodea a la persona. Y por otro lado, un enfoque intercultural. ¿Qué es lo que quiere decir? Que analicemos que existen prácticas culturales y modos de vida en la interacción de las comunidades y los pueblos indígenas. Y a su vez también apostar por una reducción de lo que es la exclusión, la discriminación, la invisibilización, perdón, y la desigualdad de las personas y que justo podamos tener una visión mucho más plural y que existe una conexión entre culturas que son identificadas por usos y costumbres, por tradiciones, por patrimonios, etcétera. Es un conjunto de elementos que conforman las culturas, pueblos y comunidades indígenas. Con este enfoque, en este contexto que nos explicas, me gustaría que compartieras con nosotros algún caso de éxito de defensa penal a varias personas o a una persona que haya pertenecido, que pertenezca a una comunidad indígena. Claro, puedo comentarte un caso en Amnistía. Recientemente hemos tenido muy buenos resultados, liberaciones de varias personas en este ámbito, pero muy en particular quisiera platicar de una mujer, podemos decirle Magdalena, de 57 años, que habita en Chiapas, es indígena, hablante de la lengua celtal, no lee, tampoco escribe, tiene dos hijos y las condiciones de vida son muy precarias, es decir, ya nos imaginaremos piso de Pobreza extrema. tierra, exacto, pobreza extrema, pero no hay ningún motivo de decir que no se encuentra en ese estado, ¿no? Entonces, esta mujer pues se dedicaba al hogar y tenía ingresos muy bajos y que pues eran insuficientes para subsistir y garantizar este modo honesto de vivir, ¿no? Que predispone la Constitución. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, pues Magdalena se encontraba en una carretera a bordo de un transporte público y pues la detienen en mayo de 2018 cuando hacen estas revisiones rutinarias y aleatorias del transporte
y pues a ella le identifican adheridas a su cuerpo con cinta canela, o sea, tenía 2 paquetes que contenían entre ambos pues aproximadamente 1,5 kilos de marihuana. Esto pues es muy grave porque sabemos que generalmente las mujeres o las personas indígenas son utilizadas como medio de transporte para cumplir con finalidades delictivas, y ¿no? en muchas ocasiones ni siquiera saben ellas qué es lo que les ponen, qué es lo que les colocan ahí en sus pertenencias. Exacto, pues justo porque no entienden, porque no conocen el español, pues se aprovechan de esta multiplicidad de vulnerabilidades que era lo que comentaba anteriormente, ¿no? Con un enfoque interseccional. Y pues bueno, una vez hecha esta valoración, este análisis por parte de la Defensoría, se solicitó a la Comisión de Amnistía para que le otorgaran la libertad a Magdalena. Ella, obviamente. ¿cuántos años de prisión le habían impuesto? Le habían impuesto 6 años, 8 meses de prisión y una multa de 5,000 pesos aproximadamente. Que ni siquiera, ¿cuándo iba a tener ese dinero para pagarlo? Claro, de verdad, son cosas en las que tenemos que poner nuestra atención y analizar realmente los contextos en los que viven, pero justo pues aprovechando este cúmulo de vulnerabilidades, la pobreza extrema, que es mujer, que es persona indígena, que no conoce el español, bueno, pues todo eso se argumentó al momento de solicitar la amnistía y afortunadamente se obtuvo su libertad el 19 de mayo de 2021. Demostrando toda esta situación, ¿no? Que vive de discriminación, claro, y estaba en una situación vulnerable. Vamos a hacer una pausa, abogada, y de regreso nos cuentas qué es lo que pasa ahora en la asesoría jurídica, porque ahí ustedes también tienen casos. Coméntanos, exacto, antes de ir a la pausa, coméntanos cuál es el caso que podrías comentarnos sobre los asesores jurídicos. Por ejemplo, hay un caso muy interesante. Sabemos que dentro de la asesoría jurídica no solamente son casos individuales, sino también colectivos. Es decir, cuando hay afectaciones a algunos servicios básicos, luz, agua, alguna contaminación por parte de una industria, etcétera, ¿no? Son estos intereses colectivos. Y uno de estos casos que se defendió a través de la asesoría jurídica, pues es el derecho a la cultura de una comunidad ñañú, que es el otomí, en un municipio de Tepeji del Río. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Bueno, pues la comunidad estaba solicitando al gobierno del estado que les permitieran llevar a cabo un proyecto de música de las montañas, así se llama, para que pudieran seguir con sus tradiciones, ¿no? Para que preservaran su cultura. Y en su caso, pues el gobierno, el estado les dijo que pues no, la verdad es que no podían obtener este tipo de beneficios. Y pues bueno, la comunidad preocupada, pues porque obviamente parte de nosotros es ayudar a las comunidades a que preserven y que no se extingan. Pues se acercaron con el instituto, platicaron sobre su problemática y se interpuso un amparo para justamente garantizar todo este cúmulo de derechos que les son competentes por el simple hecho de ser indígenas. Que les corresponde, ¿no? Ni siquiera es como un favor, sí, que les hiciera el municipio. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos dices exactamente en qué terminó este caso en el que tiene que ver con la música, ¿no? Y las costumbres de las comunidades indígenas. Vamos a la pausa. Si eres estudiante de Derecho o te interesan los temas jurídicos, ¿por qué es importante? ¿Por qué consideras que es importante que una persona indígena reciba asesoría legal en su propia lengua? Te escuchamos. Si no, ¿cómo se puede defender? A fuerza, en un proceso legal deben de ponerles un intérprete que le asesore para que ella pueda tener la fuerza de su demanda, lo que esté demandando por ley. Entonces sí sería, pues no, yo no desconozco si es por ley que les asignen un intérprete en estos casos, pero si no lo existe, debería de existir para poderse defender como cualquier otro ciudadano que tenemos los mismos derechos, no por ser indígenas ellos no lo tengan, lo deberían de tener. Definitivamente por la limitante que tiene cuando no domina el español o conoce muy poco, debe tener un alcance mayor mediante una asesoría jurídica y además de jurídica, pues una asesoría en cuanto a lo que conlleva todo lo que es la parte también económica, social e incluso la movilidad.
para cualquier acción que llegue a tener por esa razón. Porque más que nada es que todos tenemos derechos, ¿no? Entonces, por lógica, pues tenemos que saber cómo podernos defender, ¿no? Y por lógica, pues la persona que nos va a apoyar, al no saber que también no entiende mi dialecto, pues tiene que haber un traductor al menos para pues, decirnos cuáles son los derechos y pues cómo y de qué nos están acusando más que nada, ¿no? Que son víctimas de personas que conocen que ellos no saben y se aprovechan de esa ignorancia. Es importante que ya tengamos un alto para que ellos puedan ya tener acceso a una mejor calidad de vida y que no cualquier persona los esté, pues, ¿cómo te diría?, afectando en lo que son sus derechos. Porque así como indígenas, pues no entiende el español, solamente habla de su idioma, de dónde venga, de qué estado. Entonces es importante que la persona que la va, entre comillas, juzgar, pues debe de saber tanto como el español y tanto como el idioma de la persona que están juzgando. Para mí es muy importante, porque hay muchas personas que están atrapados en la cárcel sin deber, sin culpa. Es importante para mí y para mi opinión. Ya estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre el acceso a la justicia en lengua indígena y los servicios que ofrece la Defensoría Pública Federal en esta materia. Abogada, ¿qué fue lo que pasó en este caso, en esta comunidad indígena en la que se estaba exigiendo su derecho para conservar ciertas pues, costumbres, prácticas que tienen que ver con la música? Claro, sí, una vez que interviene el instituto se interpone un amparo, obviamente por esta negativa, a pesar de que pues ya existían pruebas y necesidades expresas de la comunidad. Este amparo es el 1075-2020 y obviamente se argumentaba la vulneración del derecho a ser consultados también previamente para la integración del presupuesto, ¿no? Y que pudiera formar parte de este proyecto dentro de estas cantidades que se otorgan al Estado. Entonces, el resultado de este litigio es que, bueno, el juez sí dijo, hay que convocar a la comunidad, hay que convocar a una asamblea para que se revise el proyecto y se vea la viabilidad de integrar este proyecto de música en las montañas al presupuesto del Estado. También que debe de haber una consulta indígena a las personas para tomar en cuenta cuáles son estas preocupaciones y necesidades. Y al final, obviamente, sí existía una vulneración a sus derechos que pudiera repararse o disminuir el daño causado. Fíjate, estoy pensando que esto ya está incluso en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de que se tomen las decisiones, antes de que se reparta el presupuesto. Exacto. Abogada, ¿ustedes qué acciones han emprendido para acercarse a las comunidades indígenas? Es decir, no se quedan solamente esperando a que lleguen ellos a pedir sus servicios, sino que ahora ustedes están yendo a buscarlos. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Bien, aprovechando que tenemos este número de 133 abogados y abogadas bilingües, hemos hecho varias acciones. Una de estas es la programación de brigadas que se realizan a comunidades indígenas. ¿Qué significa esto? Que personal de defensa penal y de asesoría jurídica acuden a las comunidades indígenas a detectar problemáticas, a escuchar a la gente, a identificar esas necesidades particulares o colectivas, y de aquí pues obviamente se inicia litigio, se pide información, se entrevista a gente y demás. Entonces ese es un modo para poder llevar a cabo la representación y el seguimiento jurídico de las personas indígenas. Pero también tenemos algunas otras acciones. Por ejemplo, hemos participado en radios comunitarias. El propio personal indígena se acerca a las radios. Obviamente nuestra idea es que pueda llegar esta información a todos los rincones posibles. Entonces, el personal va a las radios comunitarias y pues obviamente distribuye, difunde
la información y los servicios que otorga el instituto en lengua indígena, ¿no? Que me parece que es algo muy importante. Claro, porque llegan a muchísimas más personas, ¿no? A través de la radio. Claro, sí. Sí, es un poco, digamos, difícil porque hay zonas muy alejadas de los órganos jurisdiccionales, ¿no? De los edificios, pero justo la labor del instituto es acercarnos hacia ellos. También tenemos, por ejemplo, un teléfono de Defensatel, es el 822-42-42-6. A través de este teléfono también hemos recibido llamadas de personas indígenas y de alguna manera hemos tratado de canalizar con el personal hablante de lengua indígena para que puedan atender a estas personas, ¿no? Y por ejemplo, pues también tenemos delegaciones en todas las entidades federativas. En cada uno de los edificios del Poder Judicial puede encontrarse una persona del instituto que también puede otorgar estos servicios y de alguna manera pues canalizar, buscar la manera de cómo hacer que esta persona conecte con nuestro personal bilingüe. Mencionabas el tema de la ley de amnistía, cómo es que la están llevando a cabo justo para la liberación de personas indígenas, y sabemos que también hicieron la traducción de la ley. Cuéntanos. Exacto, sí, hicimos la traducción del contenido de la ley porque a veces el material es muy técnico, ¿no? Es muy jurídico. Hicimos una versión mucho más accesible a las personas indígenas y se tradujo esta en 22 lenguas. Estas traducciones pues están en todos nuestros medios sociales, los hemos tenido que difundir por muchos medios, pero justo pues es la preocupación, ¿no? De acercar el contenido jurídico, todos los derechos a las personas. Y es muy importante porque esta ley de amnistía, bueno, pues porque uno de los supuestos para obtener la libertad por amnistía es que la persona se encuentre en pobreza extrema, porque tenga alguna situación de vulnerabilidad, porque se encuentre con una discapacidad permanente y principalmente que no se le haya garantizado su debido proceso, digamos, si no haya tenido un acompañamiento de un intérprete o traductor durante su proceso. Entonces es muy importante que la gente y las personas indígenas sepan que si tienen un familiar, que si tienen un conocido en proceso y que no se les garantizó este derecho y que se encuentran en situaciones como la de Magdalena, que pues obviamente pueden obtener su libertad. Mencionaba yo al inicio del programa algunas de las lenguas en las que ustedes prestan estos servicios, pero menciónanos tú actualmente cuántas lenguas indígenas están ustedes dominando, digamos, y prestando los servicios. Claro, así como tenemos a los 133 tenemos, servidores y servidoras públicas, tenemos más de 148 variantes lingüísticas. Al inicio del 2019 teníamos aproximadamente 39, entonces hemos crecido también exponencialmente con el número de cobertura de lenguas indígenas. Tenemos maya, mayo, náhuatl, celtal, tzotzil, tenemos cucapá, tenemos paipai, o sea, son lenguas que actualmente pues están en peligro de extinguirse, pero que a pesar de eso hemos tratado de identificar personas que tengan el perfil jurídico, pero que también provengan de una comunidad indígena. Bien, pues se nos terminó el tiempo. Adriana Rivas Ramírez, asesora jurídica federal, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias. También usted, gracias por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde el sur de la Ciudad de México para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra del fotógrafo mexicano Santiago Arau. Vamos a conocerlo. Así se ven las olas del mar con un dron, al atardecer o al amanecer, que se ve la sombra de la ola y que parece que va a reventar en la arena. Pero desde arriba no se entiende, se ve blanco, pero si te acercas ves los coches y ves las casas. Lo primero que veo es sorpresa, pero yo lo veo y yo lo entiendo. A lo mejor tú ves la foto sin un contexto, no entiendes qué es. ¿Cómo yo puedo explicar de qué tamaño es esto? Y entonces empiezo a bajar el dron y esta pieza que son este mosaico que te digo de muchas fotografías para poder entender que cada puntito es plástico. Y que, por ejemplo, lo macro, ¿no? Hay una fotografía ya de las moscas que voy bajando y una fotografía que llegas a la mosca y que a mí me podría seguir ahí hacia adentro, ¿no? Esta idea de lo infinito hacia adentro y hacia afuera. Para mí la fotografía más fuerte es esta, que es un mar de basura y una niña de 10 años en la basura.
viviendo en la basura. Creo que habla mucho de lo que está pasando en esta época. Pensar solamente en la idea de que esté sucediendo esto, yo no puedo llegar y cambiarle la vida a la niña, porque así no funcionan las cosas. O sea, no sé en este momento, y todo el tiempo lo que te digo, pienso, ¿cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo puedes borrar eso? Que es una cicatriz de la humanidad, eso es una atrocidad. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Santiago Arau, uno de los fotógrafos más reconocidos de nuestro país.